Muy buenos días muchachos, aquí está nuestro tema de la clase de hoy, que como pueden ver se llama impulso y cantidad de movimiento. Vamos a ver qué significan estos dos conceptos. Para empezar vamos a utilizar la segunda ley de Newton, que recuerden que es la ley fundamental de la mecánica, la segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Que la suma de las fuerzas es igual a la masa por aceleración. Hay que tomar en cuenta aquí que esta es una ecuación vectorial, son vectores. Entonces, pues hay una sumatoria de fuerzas para el eje X, una sumatoria de fuerzas para el eje Y y una para Z. Esto básicamente son tres ecuaciones. Muy bien, lo que vamos a hacer con la segunda ley de Newton es un pequeño desarrollo matemático muy simple. Voy a escribir la aceleración como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces voy a separar variables, voy a poner el diferencial de tiempo con la fuerza, quedaría masa por derivada de diferencial de velocidad. Ok, entonces lo que voy a hacer pues es integrar. Como en la parte izquierda estoy integrando en el tiempo, tendré que integrar desde un tiempo 1, digamos, a un tiempo 2. Y en la parte derecha el diferencial es de velocidad. Entonces tengo que integrar desde alguna velocidad 1 a alguna velocidad 2. Entonces aquí tenemos la segunda, bueno, esta ecuación diferencial que estoy integrando. Muy bien, la parte izquierda no la puedo integrar, a menos que sepa qué son las fuerzas. Aquí se presupone que las fuerzas son funciones del tiempo. Entonces necesito conocer cómo son esas funciones para poder integrar. Entonces esa integral no la puedo realizar hasta que no sepa qué son esa sumatoria de fuerzas. Entonces integral de la suma de fuerzas de t desde t1 hasta t2. Esto es igual, pero la parte derecha sí la puedo integrar. Si yo supongo que la masa es constante, puede salir de la integral. Hay casos en que la masa no es constante, por ejemplo una bola de nieve. Si tú avientas una bola de nieve, pues cada vez va aumentando su masa, o un meteorito que entra a la Tierra. El meteorito, pues mientras va entrando, va disminuyendo su masa. Pero en la mayoría de los ejemplos que nosotros resolvemos, pues estamos hablando de objetos que no ganan ni pierden masa, es decir, tienen masa constante. Entonces puedo sacar la masa de la integral y me quedaría aquí abajo m por la integral de b1 a b2 de un diferencial. Y ustedes saben que la integral de un diferencial es simplemente la variable, que evaluado en los límites me quedaría así. Lo voy a escribir aquí arriba. Quedaría m por b2 menos m por b1. Y este resultado es un teorema muy importante. Se llama teorema del impulso y la cantidad de movimiento. Es un teorema muy importante y vamos a aprender a utilizarlo y pues qué significa. Entonces llegamos a este resultado, la integral de la sumatoria de todas las fuerzas en el tiempo, desde el tiempo 1 hasta algún tiempo 2, es igual a la masa por la velocidad 2 menos la masa por la velocidad 1. Bueno, la integral de la izquierda, toda la integral de fuerza multiplicando a tiempo, es lo que se llama impulso. Entonces el impulso es pues más o menos lo que la palabra se entiende. En la vida real un impulso es como un empujón. Entonces el impulso es la fuerza multiplicada por el tiempo que dure. Entonces como empujas algo durante un cierto tiempo, le estás dando un impulso. La parte derecha, la cantidad que es igual a la masa por velocidad tiene nombre. Y pues precisamente se llama cantidad de movimiento. O también se le llama o momento lineal. Son sinónimos estos dos términos.
El momento lineal es el producto de la masa por la velocidad. No es la velocidad nada más, lo tienes que multiplicar por la masa y se le da una letra especial que es la letra P. Entonces el momento lineal es una cantidad muy importante. Así es que lo que podemos concluir de este teorema es que el impulso, que voy a llamar simplemente como la letra I, es igual a, sería el P final menos P inicial. O bien, lo puedes escribir así, el impulso es igual al cambio en P. Entonces, este teorema lo que nos dice es que si tú le aplicas un impulso a un objeto, el objeto va a cambiar su cantidad de movimiento, desde un valor final inicial a un valor final. Entonces, eso nos va a permitir hacer varios cálculos y pues varias consecuencias que veremos más adelante. Pero noten el parecido, voy a hacer la siguiente página, de este teorema, el impulso. Recuerden, el impulso es fuerza por tiempo. T1 y T2. Y esto es igual a mv2. Bueno, vamos a ponerle P2 menos P1. Recuerden, P es m por velocidad. Bueno, noten el parecido de este teorema con el otro teorema que habíamos visto, que este es el impulso y cantidad de movimiento. El otro teorema que habíamos visto es que la integral de la fuerza por la distancia, en este caso se integraría de x1 a x2, es igual a, esto era el trabajo, es fuerza por distancia. Bueno, lo voy a poner aquí. Trabajo. Y esto era igual a K2 menos K1. Entonces este era el teorema del trabajo y la energía cinética. Hemos usado dos teoremas. El teorema del trabajo, que es fuerza por distancia, hace que cambie la energía cinética. Un medio de mv cuadrada, v2 cuadrada menos un medio de mv1 cuadrado. Y el impulso, que es la fuerza pero multiplicada por el tiempo, hace que cambie la cantidad de movimiento o momento lineal, es decir, la masa por la velocidad. Entonces ambos teoremas son muy parecidos en el sentido que es la fuerza multiplicada por algo y eso es igual a un cambio en otra cosa. Aunque hay una diferencia muy importante. El trabajo y la energía son escalares. Son simplemente números, mientras que el impulso y la cantidad de movimiento son vectores. Esto es una diferencia muy importante. Entonces, ¿cuándo vamos a usar, por ejemplo, el concepto de trabajo y cuándo vamos a usar impulso? Pues básicamente el trabajo lo usamos cuando queremos distancias o nos dan como dato distancias. Si queremos saber qué velocidad va a adquirir un objeto después de 10 metros, vamos a usar trabajo. Pero si nos da tiempo o queremos tiempo, usaríamos más bien impulso. Si por ejemplo queremos saber qué velocidad va a adquirir un objeto después de 10 segundos, usaríamos el concepto de impulso. Pero vamos a hablar un poco más de estos temas nuevos, que es el impulso y la cantidad de movimiento. ¿Qué es entonces el impulso? El impulso es fuerza por tiempo. Vamos a poner una situación. Supongamos que tenemos un balón de fútbol. Aquí vamos a ponerle unas figuritas. Es de Adidas. Y una persona va a llegar a patearlo. Entonces una persona patea el balón. Y yo al balón le pongo un sensor de fuerza. Un sensor que va a medir la fuerza pues todo el tiempo. ¿Qué es lo que va a registrar el sensor? Estos tipos de, digamos, golpes o impulsos breves casi siempre son de esta manera. Antes de que el pie entre en contacto con el balón, obviamente no hay fuerza. A medida que el pie va tocando el balón, entonces empieza a haber fuerza y de hecho va a ir aumentando, aumentando, aumentando hasta un valor máximo. Fuerza máxima. Después de que aumenta la fuerza, el balón se empieza a despegar y mientras se despega la fuerza empieza entonces a disminuir hasta que cuando el balón se ha despegado, la fuerza pues vale cero.
Entonces la fuerza no es constante, el golpe no es constante, al principio es poca fuerza. Cuando el pie está más hundido dentro del balón es cuando más fuerza hay. Y cuando el balón se empieza a despegar, la fuerza disminuye hasta que cuando ya está despegado el balón, ya no hay fuerza. Entonces un balón en el aire no tiene fuerza. Tiene velocidad, tiene energía cinética, tiene momento lineal, pero no tiene fuerza. La fuerza se acabó en el momento en que se despegó de quien se la produjo. Entonces, ¿qué es el impulso? Pues el impulso es la integral de la fuerza con el tiempo. Entonces, si nosotros tenemos una gráfica de fuerza contra tiempo, esta es una gráfica, se me olvidó mencionarlo, es fuerza contra tiempo. El sensor te dice en cada instante cuánta fuerza hay. Pues como pueden relacionar una cosa con la otra, el impulso sería el área de esta gráfica. Esta área es el impulso, la I. ¿Y el impulso para qué sirve o qué provoca? Hace que cambie la cantidad de movimiento, o sea que es igual a mv2 menos mv1. Eso sería el impulso. Entonces, si yo quiero calcular el impulso, necesito la gráfica de fuerza o la función, ¿no? Si yo tuviera esta función, esta f, en este caso no sería f de x, sería f de t, porque la variable pues es el tiempo. Si yo tuviera esta función, la podría integrar, pero necesito la función. Ahora esta función no sé qué parece, puede ser un seno, un coseno, puede ser una campana de Gauss, no lo sé. Generalmente los programas informáticos o te dan la función o ya te hacen el cálculo del área. Es decir, te devuelven el área que se registró y eso sería el impulso. Y con el impulso, por ejemplo, si tú tienes la velocidad inicial, si el sensor te da el impulso y tú sabes la velocidad inicial, que por ejemplo para el balón es 0, pues puedes calcular la velocidad final. Pero para eso necesitas el área. Y como les digo, solamente hay de dos sopas. O te dan la función y la integras, o bien te lo haces por métodos numéricos que pues la computadora te puede dar el resultado del área. Pero hay otra manera de ver esta área o este impulso. Hay un teorema en cálculo, que es un teorema pues de un concepto más o menos sencillo. Aquí, ¿cuánto tiempo dura el impacto? Pues dura este intervalo horizontal que voy a llamar delta t. Ese delta t es como la base de, pues de la fuerza, ¿no? De toda la gráfica de la fuerza. Es el tiempo de contacto, ¿no? Es delta t. Bueno, hay un teorema que dice que esta área verde la puedo convertir en un área azul, que sería la misma que la de un rectángulo. Obviamente el rectángulo tiene que tener menos altura. Entonces el área verde es igual al área azul. Ese teorema se llama teorema del valor medio. Y lo que dice es que cualquier área se puede convertir a un rectángulo. La altura del rectángulo es lo que se llama fuerza promedio. Entonces, en lugar de usar la fuerza real, que es la curva roja, yo puedo suponer que pues todo el tiempo la fuerza fue constante y ese valor constante pues es el promedio de la fuerza. Lo importante es que esas dos áreas son iguales. Entonces, el área verde, que es la integral directa de f de t de t1 a t2, es igual al área azul. Es decir, esto es igual a la fuerza promedio. Como el área azul es un rectángulo, pues es simplemente la base por altura, o sea, F promedio por delta T. De hecho, es la manera de encontrar la fuerza promedio. Generalmente se saca la integral y el delta T pasa a dividir y así puedes sacar la fuerza promedio, perdón. Pero bueno, lo importante es que tenemos, digamos, dos maneras de calcular el impulso. Una es con el área, con la función directamente. Y otra cosa es con la fuerza promedio. El problema pues es encontrar la fuerza promedio, que pues bueno, eso es otra cosa. Pero vamos a ver cómo podemos aplicar todo esto que hemos visto hasta ahorita en un problema más o menos real. Entonces, solamente tengan grabado que el impulso es la fuerza multiplicada por el tiempo. Y que una vez que lo calcules, eso es igual
a la masa por velocidad final menos la masa por velocidad inicial, que es el cambio en el momento lineal o cantidad de movimiento. Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo. Supongamos que hay una persona que va en un auto. Bueno, este auto no me gustó mucho. Vamos a ponerlo así. Bueno, va hacia acá la persona. Y hay una persona, pues va feliz en su auto. La persona tiene una masa de 70 kilogramos. Y pues va feliz por la carretera a una velocidad 1 de 120 kilómetros por hora. ¿Va? Entonces ella va y de repente en la carretera se aparece un conejo. Hay un conejito allí. ¿Y qué es lo que haría cualquier persona? Pues da el volantazo y la persona lo esquiva, pero se sale de la carretera y se estrella contra un árbol. Entonces se estrella en seco, iba a 120 kilómetros por hora. Obviamente, su velocidad final pues va a ser 0. ¿De acuerdo? Cuando los golpes son en seco, generalmente el tiempo, un tiempo digamos de frenado, el delta t, es como, bueno, aquí en el árbol, aproximadamente una décima de segundo. Y eso pues es un dato que se ha medido muchas veces, ¿no? Un golpe en seco dura como una décima de segundo. Entonces supongamos que la persona no traía cinturón y salió pues disparada y salió contra el árbol y se estrelló directamente contra el árbol. Entonces aquí la persona pues quedó tirada, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la fuerza que sintió la persona durante el impacto? Bueno, aquí yo utilizo mi teorema, ¿no? La integral de la fuerza por el tiempo. ¿Y por qué uso el impulso? Porque me están dando como dato un tiempo. Si me hubieran dado una distancia de frenado usaría trabajo. Pero como me dan un tiempo, uso impulso. Entonces, integral de fuerza por el tiempo es igual a mv2 menos, bueno, le voy a poner, sí, vectores. mv2, esto también es un vector, menos mv1. Ok, aquí yo conozco las dos velocidades, la velocidad inicial, que es 120 km por hora, y la velocidad final, que es 0. La velocidad inicial, por cierto, hay que convertirla a metros sobre segundo. Entonces eso se consigue dividiendo entre 3.6. 120 entre 3.6, según la calculadora, es 33. Ay, ese ruido. 33.3 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad inicial, ¿no? En metros sobre segundo. Ok, aquí lo que quiero conocer es la fuerza. Si yo multiplico masa por velocidad 2 menos masa por velocidad 1, no me da la fuerza, me da el impulso. Pero bueno, el impulso o la gráfica sería muy complicada. Más bien, en lugar de usarlo así como una integral, lo voy a usar como habíamos visto, como una fuerza promedio multiplicada por delta t. Y eso pues sigue siendo mv2 menos mv1. Entonces, si sustituimos datos, lo que quiero de aquí es la fuerza que sintió la persona, la fuerza promedio. Entonces, pues simplemente sería F, le voy a poner simplemente FP, es igual a masa, que queramos que era 70, por la velocidad 2, que es 0, menos la masa, que es 70, por la velocidad 1, que es 33.3. Aquí es muy importante que la velocidad debe tener signo. Si la persona se hubiera movido a la izquierda, tengo que ponerle menos a la velocidad. Recuerden que tanto el impulso como la cantidad de movimiento, que es masa por velocidad, son vectores. Entonces la velocidad tiene signo. Esto pues, lo tengo que dividir entre el tiempo, entre delta t, que ya quedamos que es aproximadamente una décima de segundo. Entonces si hacemos el cálculo, a ver, 70 por 33.3 entre punto 1, me da menos la fuerza promedio, me da menos 23.310 newtons. Eso es la fuerza promedio. Entonces la persona durante esa décima de segundo sintió 23.000 newtons. ¿Y eso será mucho o no? Bueno, podemos hacer una
pues una estimación de qué tan fuerte es eso si calculamos lo que es la aceleración promedio. Si tenemos la fuerza promedio, Fp, si usamos la segunda ley de Newton, pues sería la masa por la aceleración promedio. Entonces aquí la aceleración promedio que sintió la persona fueron los 23.000, bueno, menos 23.310 de fuerza entre la masa que es 70. Entonces, si hacemos el cálculo, 23.310 entre 70, da 333. Menos 333 metros sobre segundo al cuadrado. Es las unidades de aceleración. Y ustedes pueden ver que es un valor que parece ser grande, ¿no? Una aceleración de 333 metros sobre segundo al cuadrado significa que en un solo segundo, pues aumentarías tu velocidad 333 metros sobre segundo. Bueno, entonces parece una aceleración grande, pero hay otra manera también de expresarla, en términos de cuántas Gs. O sea, el número de aceleraciones de gravedad, el número de Gs, sea igual a dividir la aceleración que tienes entre la magnitud de la gravedad, ¿no? O sea, entre cuánto va la gravedad. En este caso sería menos 333 sobre 9.8 para ver cuántas veces cabe la gravedad en esa aceleración. Entonces, si yo divido 333 entre 9.8, me da 34G. Entonces, alguna vez se había comentado que una montaña rusa, las personas, pues ya habíamos visto un problema parecido. Pueden sentir unas 4G y pues no les pasa nada. Un piloto entrenado de la Fuerza Aérea y todo eso puede soportar quizá 12 Gs. Con 12 gravedades la mayoría de las personas se desmayan y si dura mucho las gravedades, pues puede no solo desmayarse, sino morirse, ¿no? Falta de respiración y cosas así. Y si es más de 12G, o sea, 20Gs ya es daños, son daños permanentes. Acuérdense del roller coaster, ¿no? Que pues, creo que ahí sienten como 20Gs. Y de hecho, este valor de 34G ya son daños severos, o sea, ya es pues daños internos, huesos rotos y cosas así. Una persona que experimente 50Gs prácticamente no sobrevive. Aunque ha habido algunos casos muy raros, por ejemplo, de personas que se cayeron de un avión y no abrió su paracaídas y soportaron el golpe y estiman que fue unos 50, 60 Gs. Pero bueno, esos son milagros. El caso es que 34G pues prácticamente es muerte, entonces pues no conviene ir a 120 km por hora y estrellarse contra un árbol. Lo que se hace entonces son dos cosas. Primero, hay elementos de seguridad que, que son básicamente el cinturón de seguridad y la bolsa de aire. Si la persona lleva su cinturón de seguridad y se abre la bolsa de aire, entonces el delta T puede subir, digamos, a un segundo completo. Tardarías un segundo en frenarte y no una décima contra el árbol. Si el tiempo lo subes a un segundo, pues entonces la fuerza promedio ya no sería esos 23.000 newtons de antes. La fuerza promedio sería pues masa por velocidad 2, 70 por 0, menos 70 por la inicial, que es 33.3, pero ahora no entre punto 1, sino entre 1. Y esto ya te da, pues aquí había dado 23.310, aquí te daría 2.331 newtons. Entonces 2.330 menos. Aquí el signo menos es importante, se me olvidó mencionarlo, pero la fuerza da menos porque cuando la persona se estrella contra el árbol, pues la fuerza que lo frena va a la izquierda. Entonces por eso es que la fuerza da negativa. Aquí también. Y 2.331. Y en este caso la aceleración promedio, que es la fuerza promedio entre la masa, pues ya no te daría 333, te daría solamente menos 33.3. Y si lo pones en términos de Gs, la aceleración promedio ya no serían 34 Gs, serían solamente 3.4 Gs. Entonces si tú subes el tiempo,
pues va a bajar la aceleración. Y bueno, como pueden ver, 3.4 Gs cualquier persona lo resiste, ¿no? Cualquier persona lo soporta. Es por eso que las bolsas de aire pues salvan bastantes vidas. Otra manera de asegurar que la persona pues reciba los menos daños posibles es que antes los autos que los hacían de lámina, o sea, muy resistentes, no les pasaba pues casi nada con el impacto. Pero eso hacía que el impacto pues fuera muy breve y además pues los daños no los recibía el auto, pero sí los recibías tú. En cambio actualmente los autos los diseñan para que queden destrozados, para que se desbaraten durante el impacto. Entonces eso hace dos cosas. Por un lado aumenta el tiempo de, pues digamos, de frenado, y no mucho, pero lo aumenta. Y por otro lado, pues la energía del impacto la absorbe más bien el auto y no tú. Entonces si tú combinas estas cosas de cinturón de seguridad, bolsa de aire y que el auto sea un auto pues seguro, que tenga buenas especificaciones, entonces pues es muy alta la probabilidad de supervivencia. Pero si no te pones el cinturón de seguridad y sales estrellado contra un árbol, pues vas a sentir 34 Gs, ¿no? Y obviamente 34 Gs pues sí te puede matar. Entonces en resumen, el impulso es la fuerza por el tiempo, y eso va a ser igual a m por v final menos m por v inicial. Y m por v se llama momento lineal o cantidad de movimiento, que se pone con la letra P, masa por velocidad. ¿Qué es entonces la cantidad de movimiento? La cantidad de movimiento es pues la masa por la velocidad, como viene allí. Físicamente es un poco más difícil de visualizar, pero la cantidad de movimiento es más o menos cualitativamente qué tan difícil es frenar algo. Sí, para que tú puedas frenar un objeto depende de dos cosas, depende de qué velocidad lleve, pero también depende de su masa. No es lo mismo frenar una bicicleta que va a 10 kilómetros por hora que intentar frenar pues un camión que también vaya a 10 kilómetros por hora. Entonces, aunque ambos tienen la misma velocidad por la diferencia de masas, el camión tiene mucho más cantidad de movimiento que la bicicleta. Aunque también puede darse el caso contrario. Un auto que va a 10 kilómetros por hora a lo mejor es igual de difícil de frenar que una bicicleta que vaya a 250 kilómetros por hora. Entonces una cosa puede compensar a la otra, ya sea la masa o la velocidad. Entonces el impulso, también recuerden que es simplemente el área bajo una gráfica de fuerza pero contra tiempo. Entonces esta área es el impulso y es lo que hace entonces que cambie la cantidad de movimiento. Bueno, pues entonces con esto terminamos por este tema. Ya en clase lo discutimos, cualquier duda que puedan tener, y pues vamos a resolver algunos ejercicios relacionados con el tema. Pues no hay más por el momento, muchachos, me despido y nos vemos hasta la próxima. Bye.